Ah, no, ya, la moví para el lado, ya. Ahí está un momento. Veo que el celular. Ahí está, yo veo que el celular. No, bueno, son curiosidades eso que dije yo sobre la forma de concluir del profeta y el científico. Claro. Ya, el científico, cuando quiere saber alguna verdad, hace los experimentos necesarios y llega a una conclusión de manera automática. De manera automática, ya. ¿Cómo se Claro, llama? de acuerdo a los resultados del experimento, Ya, porque el científico se basa mucho en experimentos. ya. Entonces cuando termina el experimento, concluye inmediatamente el asunto. La observación del profeta es distinta a la observación del profeta. El profeta observa primero 2 horas el comportamiento de la sociedad, cualquier cosa así, cualquier fenómeno. Después medita como 2 días, que también es parte de la observación. Pero él lo observa internamente, tiene una observación interna. Y después concluye. Y eso se demuestra a través del tiempo, las cosas que la sabiduría del profeta se demuestra a través del tiempo. Entonces, esa es la diferencia que hay. No sé si estáis de acuerdo. No, es la diferencia en que cómo trabaja la ciencia a la diferencia de cómo trabaja un profeta. El profeta, parte de la observación la hace interna. Por ejemplo, el profeta ve un pueblo, una sociedad, ya la analiza durante 2 horas y después medita un buen tiempo. 2 días meditando, todo, y saca conclusiones basadas en todo ese periodo de observación. Pero los analistas políticos igual hacen eso. Sí, yo creo que sí, sí. Entonces, Pero la meditación es una herramienta de observación que que se necesita en las áreas que no son materiales. Eso depende del área que se esté estudiando. Si el área, y ahí se aplica geografía de la realidad. Geografía de la realidad. ¿Podría explicar lo que es la geografía de la realidad? Porque Yo creo que la geografía de la realidad parece que es lo mismo que hacen los científicos, o sea, es ordenar los elementos, los sucesos, las conclusiones, irlos ordenando para llegar, y los conceptos también. Entonces tú con un orden podéis clasificar y empezar a avanzar, que es lo que hace la ciencia, es casi lo mismo que la ciencia en ese aspecto, la geografía y la realidad. Pero los elementos son distintos. Los elementos son distintos. como que no... Por ejemplo, en física se trabaja con el peso, la masa, la velocidad, todas esas cosas. Esos son los elementos. En lo social, o en lo político, o en lo espiritual, se trabaja con otros elementos, que son el carácter, la decisión, la corrupción. Ya, pero por ejemplo, lo que decís, la corrección, la ciencia que hace la conclusión inmediatamente, ¿a qué te refieres tú que al tiro lo hace? Claro, o sea, el experimento puede durar mucho, pero al final del experimento la conclusión es automática. El científico observa mucho tiempo un experimento. Y eso puede ser largo tiempo, puede ser corto, puede de repente un experimento durar menos. Pero para crear ese experimento también tiene que ordenar muchas ideas con respecto al peso. Ah, ya. Ahí sí estamos. Ahí está aclarado la duda que tenía yo respecto a lo que habéis planteado. Es muy parecido también lo del profeta al analista político. Pero el profeta es más profundo, más global. Pero el profeta, yo tengo entendido que un profeta es quien recibe una revelación de un ser superior, de un Dios, de algo, de una deidad, y que le dice lo que pasa. No es quien observe, no es quien le analice. No, pero el profeta tiene que tener... Por ejemplo, mira, el caso de Jonás. Jonás, él tenía una concepción respecto de lo que pasaba con el pueblo, con lo de Nínive. Pero resulta que Dios le dijo otra cosa. No, compadre, usted tiene que hacer esto.
No, pero es que, ¿por qué vamos a hacer eso si va a pasar? No, no te preocupes tú haces esto porque yo te estoy diciendo que tienes que hacer esto. Listo. Y no le dio razón. ¿No le dio razón? Ah, no, porque eso está en medio de una profecía. Pero el profeta, aparte, por ejemplo, el profeta... Es que eso una profecía es lo que hace profeta a un ser humano. Claro, es lo más importante, la profecía es la más Y importante. no habla desde su yo, sino que habla desde De la lo que le opinión dice, de otros. claro, de lo que dice el Dios ese. La pura profecía es como... La pura profecía es como el don de profecía nomás. Pero el profeta es más que eso. Lo que pasa es que Jonás, para mí, que era el más chacha de los profetas. Pero profeta al fin, pues. Sí. Profeta al fin, claro. Claro, o sea, Y además por la época es distinto. Uno tiene que tener conocimiento, por ejemplo, a mí Dios me reveló no solamente eso, que el profeta tiene que tener cultura general también. Tiene que estar informado en muchas cosas. Porque uno se manda con don, por ejemplo, cuando el Lalo me preguntó... como un condoro como que la leona es más fuerte que el león. No sé quién dijo eso. ¿Tú dijiste eso? No, estoy hablando de la profecía, no es las emanaciones. No, las emanaciones andamos por ahí. ¿No? Creo que Miguel va ganando, porque Miguel dijo que los argumentos eran una buena, ¿no? Y la democracia había fracasado. Aprovechemos la cabra y que después llega Germán y no quiere que lo graben. No, hay muchas emanaciones. Perdone que ustedes les digan. Claro. No se puede tapar el dedo con un sol. Y que el Marco me lo reveló. Los golpes han pasado. El auto a vapor. Con turbinas. Claro. Claro, el auto chico a vapor. Y la chiquita no. ¿Ya qué decir del profeta? Creo que... Ah, no, claro. Mira, yo por ejemplo, con el Lalo me preguntó a mí, me dijo, oye, ¿cuándo se va a terminar esta cuestión de la ¿cómo se llama? De la pandemia y toda esta cuestión? Y el espíritu me mostró que la solución era estar a fin de año. Me dije, a fin de año se acaba todo, le dije. A fin de... Por este año. Pero hablando por celular, pues. Eso en primer lugar no. La primera, yo que un condoro es hablando por celular, y lo otro que yo estaba conectado con Dios y no seguí conectado con Dios, pues, sino que le respondí al Lalo y después empecé a seguir. Entonces, eso en primer lugar es un poco irreverente. En segundo lugar, llegó, claro, llegó la solución a fin de año, pero la solución que tiene el hombre, pues. Cuando yo... pero era la solución, tú dijiste para el año pasado, a fin de año pasado. Claro. Ah, ya. Entonces, yo cuando vi a Piñera con los aviones y la weá, yo me cagaba en la risa. Y después me puse a pensar, puta, acá son cuántos, ya llegaron las vacunas, pero son cuántos millones, son 16, 17, no, 18 millones de hueones más o menos. Claro. Entonces, para vacunar 18 millones de personas, claro. Entonces la solución llegó, pero la solución del hombre es lenta, po. Son soluciones lentas. Entonces, sin contar los extranjeros, que con los extranjeros debemos ser como 20 millones. Claro. Entonces, sí, pues uno tiene que tener cultura general, que es lo que es, por ejemplo, yo creo que el profeta tiene que tener conocimiento de los desastres, el alcance de los desastres, de todas esas cosas. Pero eso no te lo debería de revelar Dios en todo ámbito. No, Dios revela lo que va a pasar, po. Por ejemplo, por eso pues, sí. Los terremotos, por ejemplo, no hay ciencia que... Pero eso no significa que los efectos de los terremotos tienen que conocerlo, por ejemplo, un profeta, las construcciones, tipo, todas esas cosas. Pero es que no es necesario que lo conozca, porque si Dios le está revelando que va a pasar algo, también le puede revelar cómo enfrentar eso, o de qué forma... No, y además asimilar la profecía, antes de decirla, no llegar y que el Espíritu Santo me revela algo, y yo lo largo, no es así, tan así. Ahora no voy a hacer eso yo, voy a asimilar la profecía, informarme, todo, tiene que tener conocimiento también. Entonces no es una profecía, pues no es algo que te lo revela. No, que la profecía está en lo que no se sabe. Pero Sí. entonces, Por ejemplo, es que ahí te estáis contradiciendo,
Porque la profecía está en lo que no se sabe. Claro. Y si tú vas a empezar a saber, a conocer respecto a algo, ya deja de ser profecía. No, pues no. Por ejemplo, ¿O no? mira, por ejemplo, yo te voy a decirte un ejemplo. El Señor, lo que yo hablé cuando le respondí al pastor Soto, que no sé ni siquiera si me hará leer eso. Pero yo le dije al pastor Soto que no iba a haber ni un terremoto ni maremoto durante todo lo que queda del gobierno de Bachelet y todo el periodo de Piñera, que ya está por terminar ya. Esa es la parte profética que nadie la puede saber, eso no lo sabe nadie. Eso solamente, esta es la parte sobrenatural. Pero también, depende del tipo de profecía, no es bueno que el profeta sepa, por ejemplo, sobre infraestructura, sobre los efectos que puede tener eso, las razones y un montón de cosas más. ¿Me entendí? Y explicar, por ejemplo, de repente que Dios no anda castigando a nadie, sino que Dios avisa lo que las leyes del universo van a hacer. Porque las leyes del universo marchan solas. Ya está bien, pero ¿por qué el profeta tiene que saber eso si resulta que quien le está revelando eso es el que sabe todo de todo? Entonces le va a entregar la información que él tiene que entregar y no se va a equivocar. ¿Por qué tiene que saber el profeta cosas? Y un profeta no necesariamente tiene que ser alguien instruido. Claro. Porque Puede ser resulta un que está profeta recibiendo, ignorante. resulta de que está recibiendo la información de quien se supone que sabe de todo. Sí, Y él le va a entregar todo lo que tiene que decir nomás. Sí, pero yo creo que Dios se encarga del sobrenatural, pero uno tiene que tener cierta cultura general. No necesariamente. Es que para ser profeta no necesitáis eso. Porque Juan el Bautista no era ningún letrado. Ah, sí, eso sí. Puede ser. Pero qué raro. Porque si no puede estar hablando desde su posición. Desde su como visión, como decir tú. Claro. O lo otro, que también, por ejemplo, lo que pasó a mí con el asunto del Lalo, no es lo mismo que esté la solución a que se termine la pandemia, po. Porque la pandemia se termina cuando terminan todas las consecuencias de la pandemia, ¿no? Claro. Claro, cuando deja de ser una amenaza mundial. Claro. Ya. Yo en eso nunca he tenido conocimiento, yo por ejemplo, de que una solución sea tan larga. Después cuando empecé a ver en la tele, empecé a ver que hay compadres que están vacunas que se demoran no sé cuántos años en... Oye, si por la peste negra, para la peste bubónica, estuvieron 5 años en cuarentena. Po. Claro, entonces, cuando yo le he dicho la profecía al Lalo, y yo vi esa cuestión, y dije, uy, y en un año, no creí. Después cuando vi a Piñera con los aviones, ahí me cagaste la risa. Eso pasa porque lo que pasa es que a mí me da risa de mí mismo. Es como que Dios lo deja descubierto la mermelada que uno. Yo lo tomé en cuenta también que hay 16, es una conversación que hice muy rápido, muy light. O sea, lo que pasa es que la profecía no tiene que ser tan light. Eso en el fondo no es light. La profecía es algo mucho más profundo. Pero es que tú dijiste lo que supuestamente, según tú, Dios te reveló. Po. Si Dios te reveló, te dijo que era hasta fin de año, tú dijiste hasta fin de año. Claro. No tenéis por qué guardarte y empezar a analizarlo tú y a sacar tu conclusión. No, porque ahí deja de ser profecía. Ahí ya empieza a ser un análisis que tú haces respecto de lo que te fue revelado. Ahora el problema... Porque recuerden ustedes que según la Biblia, Noé profetizó una lluvia, un diluvio. Claro. En un lugar donde no llovía. Claro, y estuvo años y años construyendo el arca. Claro. Haciendo algo que era totalmente ilógico. Claro, porque a lo mejor si él irracional. se Todos se burlaban de él. Claro, a lo mejor si él se hubiese instruido, hubiese dicho, no, acá no llueve No, pero nunca. Entonces a lo mejor hubiera dicho, bueno, no, esta cosa se me está ocurriendo a mí nomás. Y no, pues era una Pero revelación él tuvo que aprender a construir un arca y todo eso. No, también. que si todo eso se lo dijo Dios como tenía que hacerlo. Claro. Sí, Dios era como el jefe de proyecto. Claro, Dios era como el arquitecto del buque ese, sí. del arca ese. Él no tuvo que instruirse. Dios le dijo cómo tenía que hacerlo. Y construirlo de esta forma y colócale este sello y todo. Entonces no tuvo que instruirse. Porque a lo mejor si hubiese instruido, hubiese terminado haciendo una cuestión que no era con lo que tenía que haber hecho. Claro, sí. O hasta hubiese desistido la profecía de decir de que iba a llover porque todos decían de que no llovía y estaba claro de que no llovía.
¿Cachai? Oye, hay una película que parece que se llama El Profeta de Nueva York. No sé si la viste, una película donde el loco empieza a hacer un arca y después hay un embalse que se... Parece, no lo he visto. Pero es bien buena. Partirá la nave, Partirá. ¿Dónde llegará? Nunca se sabrá. Será como el arca de Noé. Pura emanación. Emanación con canto, ¿verdad?